Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el tema de la inflación, que es el último tema de la segunda unidad titulado Banco Central y la política monetaria. La inflación es definida como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios en una economía a través del tiempo. En síntesis, es cuando suben los precios. Pero ¿los precios de qué artículos? Podríamos hablar que hay inflación en el mes de junio, julio y agosto, cuando hay temporada de vacaciones y suben todos los planes turísticos. Podríamos hablar que hay inflación en diciembre, cuando suben todos los artículos de ropa, juguetería, carnes frías. ¿Podríamos hablar de inflación? No, la respuesta es no, porque el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es el que mide a través de los índices del precio del consumidor los precios de artículos seleccionados. ¿Cuáles son estos artículos seleccionados? Los que hacen parte de la canasta familiar. Es decir, el DANE mediante encuestas a los hogares colombianos define cuáles son estos artículos fundamentales, como los huevos, la carne, el arroz, la papa, todo esto es fundamental. Y lo que hace es hacerle un seguimiento a los precios, inclusive de manera regional, para detectar si han subido o han bajado. Entonces, por lo tanto, el IPC, que es el que mide todos los precios de estos artículos, de estos alimentos seleccionados, entonces se hace en dos temporadas de tiempo, en dos periodos de tiempo. Puede ser una inflación con respecto al año anterior, será una inflación anual, o podría ser periódicamente. Por ejemplo, podríamos definir los precios del arroz entre enero y marzo, y podríamos otra vez medir el arroz entre marzo y junio. Por lo tanto, de acuerdo al trimestre, poder observar cómo ha sido la evolución de los precios. Por lo tanto, el IPC es una medida del costo de vida de una economía a partir de los cambios en los precios de bienes y servicios. ¿Por qué se puede dar un aumento generalizado de los precios? Primero, por un aumento generalizado de la demanda, como el que se genera cuando hay una cantidad de dinero que crece de manera desmedida. Cuando hay mucha oferta monetaria, es decir, cuando hay mucho dinero circulando, que puede ser por una bonanza exportadora. Recuerden que nosotros exportamos, entonces nos pagan en dólares y al cambiar el dólar, pues es benéfico, entonces hay mucho dinero circulante. Eso puede presionar para que se aumenten los precios de los alimentos. Lo otro es que puede haber un desborde del gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno ha subsidiado y está dando subsidios a la población y por lo tanto hay mucho dinero circulante. Cuando hay mucho dinero circulante, entonces hay un aumento generalizado de la demanda y esto puede hacer que los precios de los artículos suban. Además, nosotros tenemos un fenómeno muy cotidiano y es que todavía persiste el dinero del narcotráfico. Ese dinero del narcotráfico también, al estar en circulación, permite que haya un aumento generalizado de los precios. Otra de las razones por las que se pueden aumentar los precios es un aumento excesivo de los costos de producción. Es decir, antes, no sé, producir algo costaba 2.000 y luego de un momento a otro va a costar 3.000. Entonces, ¿por qué? Porque hay un desabastecimiento de materias primas. Cuando no hay materia prima para producir ese artículo, entonces toca traerlo a otro lado y ese desabastecimiento de las materias primas, pues entonces permite que se traiga mucho más costoso, entonces va a subir el bien o el servicio que se esté ofreciendo. Y lo otro es que en medio de una guerra, una catástrofe, pues hay limitación de artículos, ¿sí? Por ejemplo, en una guerra el campo no produce igual, entonces los alimentos que se produzcan van a ser muchísimo más costosos. Finalmente tenemos los costos de la inflación. La inflación afecta a todos porque perdemos poder adquisitivo. ¿Qué es poder adquisitivo? Es la capacidad de compra de las personas. Es decir, yo puedo desayunar hoy con 2.000 pesos. Con eso puedo consumir, no sé, un café, unos huevos revueltos y un pan de 100 o de 200. Esos mismos 2.000 pesos ya no me sirven el mes entrante porque ha habido, no sé, un fenómeno natural, no hay desabastecimiento de café, el café subió, entonces ya solo me alcanza para un café y un pan de 200. Entonces, cuando se pierde ese valor del dinero, es una pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿a quiénes afecta principalmente entonces la inflación? Afecta principalmente a los que tienen ingresos fijos, ¿sí? A los que tienen un salario fijo cada mes, a los pensionados. ¿Por qué? Porque los ingresos no aumentan al mismo ritmo de los precios
Y esa es la discusión todos los años en el mes de diciembre cuando se va a fijar el salario mínimo. El aumento del salario mínimo siempre es por debajo de la inflación, porque como no se sabe cuánto va a ser la inflación del año que viene, entonces se hace una proyección. Por lo regular esta proyección está mal, entonces los precios, los artículos suben muchísimo más. Sube todo, sube el transporte, cuando sube la gasolina sube el transporte, suben los servicios públicos, sube el internet, sube todos los alimentos y usted solo obtuvo, no sé, un aumento del 4 o del 5% cuando todos los demás artículos estuvieron por encima de ese valor. Por lo tanto, la inflación afecta a todos por igual, pero principalmente a los que tienen ingresos fijos. Muchísimas gracias y espero que les haya quedado claro.